vamos a desarrollar una que es el hinduismo. Tiene mucha relación con lo que ya vimos sobre la nueva era, porque de hecho la nueva era arropa una cantidad de creencias propias de esta visión o como visión religiosa oriental. Como igual que la nueva era, es muy complejo determinar el sistema de creencias del hinduismo porque no tienen ningún sistema de creencias ordenado. Ellos no tienen una teología sistemática, ellos no tienen un conjunto de postulados estructurados, ellos no tienen una organización de una enseñanza de forma lógica. Recordemos que en su cosmovisión el mundo no tiene realmente un orden. El mundo es una mera ilusión. Así que desde esa base no es necesario para ellos justificar un sistema de creencias ordenado. No tiene ningún fundador particular. A diferencia del Islam o de otras religiones, aquí no hay una persona a la cual se pueda atribuir el origen de esta religión. No tiene un sistema de creencias tampoco, y los hindúes conocen a su religión simplemente como la religión eterna, Sanatana Dharma, lo que viene de la eternidad. Ellos dicen que su religión nace junto con el nacimiento de todas las cosas, que nace junto con la existencia del mundo. Por lo tanto, no tiene un origen y no tiene un final. Esa es su idea. El Dharma, ellos lo ven como un estilo de vida, un modo de conducta, una conciencia religiosa nacional. O sea, algo que debe influenciar toda la estructura de su país y de todo lugar donde se practique esta religión. Sanatana o eterna tiene que ver con que no tiene ni principio ni fin. Esta no es una religión revelada, es decir, como dogma dentro de su creencia religiosa, ellos no creen en una revelación sobrenatural. Ellos creen que los gurúes, sus líderes religiosos, llegaron a tal pureza en sus mentes que fueron capaces de percibir todas las verdades eternas que ya existían y fueron capaces de ponerlas por escrito. Pero no es una revelación que viene de afuera, es una percepción completamente de la mente humana. Ellos no creen como nosotros, por ejemplo, y ahí comienzan a dividirse todas las cosas. No creen en una palabra que venga de Dios, no creen en una palabra revelada o inspirada. Ellos lo que tienen es un desarrollo mental. Sus enseñanzas parten de la creencia en que la mente como tal puede percibir sin ninguna ayuda exterior las verdades que le pueden llevar a la liberación del alma. Así que por lo menos ya ellos no creen en lo que nosotros creemos de 2 Timoteo 3:16, de que hay una palabra revelada o inspirada por Dios. De hecho, parte de su creencia o alguna parte del grupo ni siquiera cree en la existencia de un Dios personal. Una parte del budismo cree que hay dioses personales, otra parte del hinduismo no cree en la existencia de dioses personales. Si usted ve esa diferencia, incluso ellos la reflejan en su vestimenta y en el corte del cabello. Los hindúes o de creencias semejantes que usted ve completamente rapados, esa es su forma de manifestar su creencia. Ellos creen que Dios es todo y en todo está Dios. Creen que Dios es algo abstracto, impersonal. Los que usted ve que tienen la cabeza rapada pero tienen tonsura o cola, ellos usan una cola. Ellos creen que sí hay un principio universal, a veces personal, otras veces no, pero hablan de un solo principio universal. Desde ese punto de vista, ellos no excluyen ninguna forma o posibilidad de conocimiento de la verdad que llegue a la liberación del alma.
podríamos decir en nuestro término que son un ecumenismo amplio en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, Krishna, en cita del Bhagavad Gita, dice: de cualquier modo que los hombres se aproximen a mí, aún así yo los acepto. Como quiera que usted le adore, él lo recibe. No hay incluso no hay ningún código de conducta moral. O sea, para ellos la espiritualidad hindú no tiene nada que ver con una ética. Su conducta no tiene nada de relacionarse con principios éticos básicos, porque ellos solucionan eso, ya más adelante lo vamos a ver por la ley del karma. Así que mire lo que dice, este es uno de los textos más famosos dentro de la concepción hindú. El Gita es la respuesta a la propuesta de Buda de reformar el hinduismo. Y por eso vemos que más adelante veremos algo sobre el budismo como tal, porque el budismo, digamos que intentó ser la reforma protestante del hinduismo. Buda intentó cambiar algunas cosas dentro de ese sistema. Atacó el sistema de castas y unas cuantas cosas dentro del mismo sistema. La respuesta a Buda fue el Gita, la producción de lo que se llama Bhagavad Gita, que lo usan mucho los krishnas aquí y en todas partes del mundo. Entonces mire lo que expresa: de cualquier modo que los hombres se aproximen a mí. Por eso dentro de esa cosmovisión hay una cantidad de ritos, miles y miles de ritos distintos en el hinduismo. No hay nada estandarizado, no hay un procedimiento o un patrón para eso. Aún así yo lo acepto, dice, porque por todas partes, cualquiera que sea la senda que puedan escoger, es mía. Cualquiera que sea el camino que se escoja, lleva hacia Krishna, según el texto. ¿Cuál es la diferencia en estos puntos con la conciencia o la creencia cristiana revelada en la Biblia? Pues es claro que enseguida viene a la mente Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad que lleve a la vida. No hay otra forma de salvación. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que ya vemos la profunda diferencia que hay en ambos puntos. Nosotros creemos que el único medio para la salvación es la obra de Cristo. Ellos creen que cualquier medio que el hombre pueda, a su propia iniciativa, lograr, puede conducirlo a la salvación indistintamente de la obra de Cristo. Así sea que crean un Dios personal o que creen una fuerza impersonal que le redime. No hay ninguna diferencia al final. Igual, según su criterio, habría una salvación. Vemos la profunda diferencia de la que se parte aquí. Las escrituras hindúes, ellos tienen un sinnúmero de escrituras, y dentro de esa cantidad de escrituras, muchos de los subgrupos se aferran a unas más que a otras, pero digamos que en general casi todos comparten una mezcla de ellas. Las principales son los Vedas, que recogen el conocimiento de los videntes. Estos videntes, esta concepción de vidente o de profeta dentro de ellos, no es que el profeta reciba una revelación, sino que el maestro logró una iluminación. O sea, él, por la práctica de las disciplinas del ascetismo, del yoga, de los rituales, de las peregrinaciones que ellos hacen por el Tíbet y todo eso, lograron estados
de iluminación, y eso que vieron en esos estados o eso que oyeron en esos estados se compiló en los Vedas. Hay 4 Vedas: el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. Cada uno de los Vedas tiene 3 partes: los mantras, que son los himnos o palabras sobresalientes para invocar las deidades o para la meditación; son alabanzas también a sus dioses; los Upanishads, que son ya los discursos filosóficos, las verdades místicas que ellos tienen, o las verdades espirituales. La mayoría de esos dioses a los que ellos adoran son personificaciones de la naturaleza: el agua, la tormenta, el viento. Hay una cantidad de creencias sobre dioses. Creo que es una de las religiones del mundo que más deidades tienen. Ellos tienen casi cualquier cosa, es una deidad: la vaca, el perro, la rata, todo, casi cualquier cosa es susceptible. En India, los insectos, un sinnúmero de insectos son sagrados, y todo lo demás. Ellos mismos no se ven también como dioses. Algunos plantean como el ideal de la salvación el llegar a un estado en el que se una con Brahma y tenga llega a la misma estatura. Sería un seréis como dioses. Tienen un concepto de propiciación y expiación. Ellos ofrecen sacrificios a sus dioses para lograr apaciguar la ira de ellos y para lograr de alguna forma ser exculpados o mitigados su karma. Esto es bien extraño, porque ellos tienen la concepción de sacrificios que logran expiar algunas de sus karmas. Tienen leyes también dentro de su sistema religioso. La más antigua es la ley del Manu, muy famosa en Occidente por las interpretaciones que Gandhi hizo de ella, y cómo desde esa ley comenzó a ser cierta también un partido social en su país para tratar de mitigar la ley del Manu. La Ramayana y la Mahabharata explican los principios de los Vedas. Este es como si fuera un comentario de los Vedas. O sea, ellos toman los Vedas y los van explicando, los van comentando. Es como una especie de recopilación de la tradición interpretativa de los Vedas. Las Puranas cuentan las historias acerca de los varios avatares o encarnaciones de Vishnu. Son relatos de las diferentes vidas de Vishnu, y esta es una palabra que nosotros escuchamos mucho, el avatar. Ya vemos cómo se difunde también toda esa ideología por medio de películas que hacen una propaganda abierta de este sistema de creencias. Hay muchas películas que están transmitiendo eso. El avatar es eso, es una reencarnación o una encarnación de Vishnu. Y todas esas películas de alguna forma están relacionadas con ese misticismo, con ese sistema de creencias, con ese sistema de oraciones y con todo lo demás. Y van sutilmente familiarizando a la gente con un sistema de creencias que es complejo. Pero si lo pones en un muñequito, y si se lo pones a un niño pequeño, ¿alguien recuerda la serie de los Caballeros del Zodiaco? ¿Se acuerdan del Caballero de Virgo y los discursos? Bueno, eso es hinduismo en su más alta expresión. Para dummies, para niños.
Ahí, en todos esos discursos de los caballeros y la gente que se bueno, todo eso es hinduismo, todo eso es un budismo para ir impregnando, para ir haciendo procesos. ¿Se acuerdan la postura del caballero de Virgo? La del otro sentado. Ellos van enseñando todo eso por medio de toda clase de muñequitos, películas, y así están ganando la mentalidad occidental por medio del entretenimiento, porque la persona frente a ese entretenimiento por lo general no hace filtro. Es un muñequito, pero eso está quedando ahí. Así es. Y está transmitiendo una visión de la vida contraria al evangelio. No vea eso, no duele. Y por una cantidad de series, todo eso de los Pokémon, no sé qué, es una importación de todos esos conceptos. O sea, están trayendo esos conceptos por juegos, por videojuegos, por películas. Y hay que estar alerta, es su forma de hacer propaganda. Están vendiendo su ideología de una forma que saben que llega a la cultura occidental por la diversión. Pero hoy día también no solamente eso, los gimnasios. Casi todos los programas Yoga. de Lesmith, está el yoga, el body flow, y bueno, no se pueden hacer eso, pues chévere, los ejercicios te mantiene saludable el cuerpo, pero yo lo he hecho y cuando uno se da cuenta como que cierra los ojos, por abajo, pensar en su trasfondo todo negativo. Es una forma donde van introduciendo a la... Tenemos adoctrinado ahí. ¿Cómo se presenta? Como algo de salud, De salud. como algo de relajación. Entonces, por ahí, por ese beneficio de pronto del ejercicio, de elasticidad y todo lo demás, y la tonificación muscular, eso se convierte en el gancho para después que la persona vea, entre comillas, los beneficios de la práctica. Entonces ahí le van después bajando la filosofía que está detrás de la práctica. Claro, entonces la persona se introduce en la práctica de los ejercicios y poco a poco lo van enseñando en la ideología o en la filosofía de la religiosa que tiene la práctica. Hermano Arturo, igual. Y lo más triste es que yo todas esas épocas las recuerdo porque tuve mucha situación adversa con mis hijos pequeños, no les permitía ver esas porquerías. Pero sí me di cuenta que muchos hermanos en la iglesia me criticaban a mí y a sus hijos los metían a ver todo ese poco de basura. Sí, eso debería. Se les fuera cauterizando y después no recibieran al Señor. Yo tuve muchos problemas en esa época, en todo ese poco de basura. Por eso es que la palabra Pero los hermanos estaban felices con sus niños. Debería ayudarse y ver cómo uno se previene y lo otro se le enseña a que la persona identifique, qué es lo que realmente está transmitiendo el programa. No es un programa de entretenimiento, es un programa de adoctrinamiento, lo que están haciendo ellos con esos programas. Y muchas personas ni siquiera entienden hacia dónde está llevando todo el asunto. Las Puranas, decíamos que cuentan la historia de los Avatar, pero fíjense algo, están interesadas en una verdad ideal, pero no en una verdad histórica. Para ellos la historia no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque este mundo es una ilusión, es maya. Ellos dicen, no es real ni es no real. ¿Qué será eso? Si no es bien, nada más nada es igual a nada. si no da tiempo, desarrollamos algo de eso. Entonces, ellos tienen otros que son los agamas, que son los manuales, entre comillas, teológicos, entendiendo que realmente es una recopilación de una cantidad de cosas sin ningún orden o estructura. Y por último, la literatura popular que recoge cantos, himnos de esa religión. Los conceptos básicos, y ahí vamos a ir también haciendo un parangón, nada más con el análisis del primer capítulo de Génesis. Uno puede ver la diferencia profunda entre ambas visiones del mundo.
la búsqueda de Brahma, el ser o realidad eternos, es la preocupación del hindú. Encontrar a Brahma. Y para ello están dispuestos a abandonar familias, comodidades materiales, hacer peregrinaciones, subir al Tíbet, vivir en una jungla solos, en fin, todo lo que ellos consideren válido para encontrar a Brahma. Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién es Brahma? A la altura ya uno diría, bueno, hay que conocer al personaje. Pues algunos creen que es un Dios personal. Y por supuesto, de entre los millares que ellos tienen, usted puede escoger el que más le guste. No hay problema con eso, porque ya Krishna dijo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Todos los caminos, cualquier medio, lo que usted escoja, para mí está bien. Esa es la visión del Dios que ellos tienen. Un Dios que les permite cualquier tipo de creencias, culto, y está bien. Ya muy diferente a la visión bíblica de una adoración de acuerdo a lo que Dios establece que se haga. Para algunos es eterno, pero no implica que sea creador. Para algunos es personal, para otros es la idea eterna, lo abstracto, lo inacible, aquello que está ahí pero que nadie sabe qué es. Algunos le atribuyen la creación, otros, pero ojo, no la creación de la nada. Brahma crea de sí mismo, o sea, Brahma toma parte de sí mismo y con esa parte hace las cosas. O a veces Brahma toma algo de lo que ya está y de ahí hace otra cosa. Pero Brahma no es un Dios creador de la nada como dice el relato del Génesis. De tal forma que Brahma hace parte de las cosas que existen. Pero ahí es donde ya va partiendo la diferencia entre el relato del Génesis. Dios se presenta como creador, pero un creador trascendente. Él está afuera de su creación. Dios y la creación no es una parte de Dios, ni la creación está compuesta de los mismos elementos de los cuales está compuesta, Dios no tiene los mismos componentes que la creación. En cambio, en el hinduismo sí. Para ellos, como Brahma se quitó una parte y con esa parte hizo algo, entonces esta naturaleza es divina porque es una parte de Brahma. Panteísmo claro. Y además de eso, si hay una parte de Brahma en una vaca, usted no se puede comer a Dios. No se ríen, que es cierto. Prefieren que su hijo se muera de hambre, pero no se come la vaca. Eso es así. Y miles de niños a través de la historia mueren literalmente de hambre en la India, son expuestos al frío o los dejan en lugares desolados para que se lo coman las hormigas o las piedras, porque supuestamente no tienen cómo alimentar, pero no se comen nada. Miren la esclavitud a la que este sistema de creencias reduce al ser humano. Y eso la sociedad occidental lo está importando con una espiritualidad digna de respetar. Y salió un famoso líder cristiano diciendo eso con un Joel Osteen. No, yo respeto mucho la espiritualidad hindú. ¿Será que él conoce lo terrible de la exposición de niños que se justifica desde la espiritualidad hindú? ¿Será que él conoce el trato que le dan a las esposas que asesinan con su esposo cuando él fallece, que la queman viva o la entierran viva? Y eso es la espiritualidad hindú. Y eso para señalar algunas cosas de la espiritualidad hindú. ¿Cómo un líder cristiano se atreve a equiparar la espiritualidad cristiana con esa tiniebla que se forja en el corazón de esas personas venido del mismo infierno
para decir que eso es destacable. Porque no es cristiano. Es para preguntarse, o sea, realmente una persona que más o menos entiende la cosmovisión de la India, uno debe más bien dolerse por la esclavitud a la que por siglos esas personas han estado sometidos por ese conjunto de creencias. Eso es para meditar. El hermano iba a preguntar o aportar algo. No, lo que iba a decir es que por eso ese Dios es un Dios incompleto. Dios de los incompletos. Brahma para nada redime. Él deja que cada quien se defienda como pueda. Sí. Encuentre su medio y yo estoy por acá lejano. Si alguno llega por aquí cerca, lo recibo. Pero del resto, que cada uno vea por qué camino se salva. Eso es realmente terrible. Un Dios, entre comillas, Dios completamente ausente de una relación personal con su creación, que no tiene ninguna misericordia con eso que supuestamente creó, porque simplemente lo dejó ahí para que cada quien escogiera su camino. También con tantas creencias que ellos tienen, ellos también llegan hasta la ignorancia, porque nos llegan a tratar hasta las enfermedades que ya son curables, porque pues pretenden de que creen que eso es atribuible a un karma o algo así. Claro, como las enfermedades vienen por causa de los espíritus malignos, y los espíritus malignos obedecen a las acciones pasadas que esa persona ejecutó. Entonces, ellos no se preocupan por un sistema de salud, por ayudar al que sufre, porque ese es su karma. O sea, en ese tipo de creencias es espiritual la insolidaridad. Está sufriendo, ese es tu karma, problema tuyo. ¿Cierto? O sea, está enfermo, ese es su karma, que se muera. Y así, o sea, no hay, miren, India conoció la enfermería casi que cuando llegaron los misioneros a India, para que tengan una idea de lo que es eso. Carey fue uno de los primeros que organizó misiones de enfermeras, pero eso fue apenas en 1800, creo. Y ese pueblo vivió sin un sistema, sin una creencia de que debía ayudarse al enfermo, para que usted vea la oscuridad en la que esas creencias sumieron a las personas por tantos siglos. Brahma entonces a veces representa un Dios personal, una de las tantas deidades, y el alma o el yo, la persona, y fíjese que quiero hacer un énfasis, el yo, en ellos, en el hinduismo es el alma, sin que alma para ellos signifique persona. El hinduismo no conoce el concepto de persona individual y mucho menos conoce el concepto de imagen de Dios, ni tampoco conoce el concepto de dignidad humana. Eso en esa cultura no existe. Porque usted es un algo, no un alguien. Usted es un ente, una cosa, una fuerza, etcétera, etcétera, depende de la visión, pero usted no es una persona. Porque por supuesto usted es una ilusión, puede ser eso. Usted cree que es una persona, pero eso es una ilusión. ¿Ve? O sea, por eso, entonces, ausencia total de la idea de persona. Allá no existe el concepto de derechos humanos fundamentales, nada de eso. Porque usted no es ni siquiera humano, usted es una cosa ahí. Pero miren lo complejo de estas creencias y cómo han afectado. Y uno se pregunta, ¿cómo es que eso lo queremos importar como una espiritualidad? Porque el concepto de persona se desarrolló desde el relato de la creación. Dios creó varón y hembra, individuos, o sea, la individualidad. Pero ellos no creen así porque ellos creen que ellos hacen parte de una cosa que es Brahma. No hay un sujeto individual ahí. Hay una masa
indivisible, de almas allí moldeadas por Brahma, pero que no tienen experiencia individual de ser. Mírenlo hasta dónde llega esto. Por eso el máximo ideal de ese ser humano es precisamente dejar de ser esa persona encarnada y volver a unirse con Brahma. Miren lo terrible que es la concepción. Hay increíble para nuestra mente. No hay una concepción de persona. O sea, nosotros que fuimos herederos de la misión judío-cristiana, no entendemos realmente hasta dónde llega el hecho y las implicaciones sociales que tiene el que no se le reconozca como persona a una mujer, por ejemplo. Porque la mujer no es mujer, sino una ilusión y es una parte del varón. O sea, es un apéndice del hombre. Muerto el hombre, hay que matar a la mujer, porque ella es un parásito que vive del hombre. Y así se justificó durante siglos. Apenas fue Carey el que logró, después de una lucha de casi 30 años, que la corona aboliera por medio de ley el sati, el sacrificio o la quema de mujeres porque su esposo había fallecido. Si una mujer, su esposo fallecía, ella debía, entre comillas, acompañarlo para seguir sirviéndole en donde quiera que él esté. Y miren, no hay ni siquiera registro de cuántas mujeres fueron enterradas vivas junto con sus esposos. En India eso no se sabe todavía. Pero una pregunta, también no podría ser como que el gobierno implementó eso, creo, no sé, de pronto no hay un sistema adecuado de seguridad social. Si la persona moría no tenía tampoco acceso a una pensión o algo así, sistema. Sí, esa mujer quedaba sometida a ser pordiosera en las calles de la ciudad, o sea, a nada, cuando no se le aplicaba el SAT. Incluso si esa mujer no accedía al SAT, eso era un deshonor para la familia y nadie de su familia y ninguno en esa ciudad le iba a dar ni siquiera un vaso de agua. O sea, literalmente o se moría ahí o se moría después, pero nadie le tendía la mano. Y fíjense que fue también por influencia de Carey que se logró legitimizar y aprobar leyes para que esas mujeres pudieran volverse a casar, para que las viudas pudieran volverse a casar. O sea, realmente estamos hablando de un pueblo que vivió eso hasta, creo que no hace más de 200 años, que vivió desde tiempos ancestrales sometidos a ese tipo de creencias. Eso realmente es lamentable, porque todos los vejámenes en India, las mujeres son un objeto. Nunca tuvieron acceso a la educación, solamente hasta otra vez la influencia de Carey, donde luchó porque las mujeres accedieran a la educación, pero las mujeres no accedían a la educación. La exposición de niñas era una práctica habitual. Si nacía niño, contento. Si nacía niña, ya tenemos más de una, no sirve. Esa es porque la niña era un peso. Por ella había que pagar una dote si se iba a casar. Entonces, si la familia no era rica, para conservar su honor, había que matar a la niña para no ser después una carga cuando se fuera a casar. O sea, miren las prácticas a las que llevaba este tipo de pensamiento religioso. Por eso, no recuerdo el nombre de la diosa del Ganges, si alguien lo recuerda por ahí, o ahorita más adelante está, pero acuérdense que el Ganges es una diosa, la diosa madre,
no recuerdo ahora el nombre, se me pasa. Entonces, cuando esas niñas nacían y los padres, potestad del hombre, del varón de la casa, decir, vive, no vive, sirve, no sirve. Entonces, si no sirve, hay que ofrecerla a los dioses como el mayor acto de desprendimiento que una madre puede hacer. Entonces, tire al Ganges para que se ahogue. Mire eso. ¿Cuántos niños han muerto en India por esa práctica? En la historia creo que no hay un genocidio igual. Estamos hablando de más desde que ese pueblo existe, esa práctica tiene. Quizás más de 4.000 años de esas prácticas. ¿Cuántas niñas fueron expuestas ahí? O sea, nadie puede hacer un cálculo de eso. Incluso niños, porque si los padres consideraban que ya tenían suficientes hijos, no había ninguna regulación para proteger a esos niños. Ninguna, absolutamente ninguna. Los niños eran propiedad de los padres. Como ellos no eran personas, hagan con ellos lo que quieran. Y con las niñas, mucho peor. O sea, estamos hablando de una cosmovisión realmente aterradora y cruel. ¿Cómo es? Y uno se pregunta, ¿realmente quien conoce algo así por encimita de esa cosmovisión religiosa, cómo se mete en eso? Yo pienso que lo que pasa es que ellos no, las personas que, muchas personas acá occidente que tienen esas prácticas es porque ellos no le venden esa parte, ellos les muestran la parte de la espiritualidad, del contacto, del desprendimiento, esa parte la gente no la conoce. Por eso es que también puede acceder a eso. Entonces, como no existe el concepto de persona, no hay el concepto de individualidad o dignidad, sobre todo para las mujeres que son posesión de los padres, sobre todo del padre. Como la creación, ellos no, obviamente no tienen el concepto de creación, sino de Maya. Lo que existe es una ilusión. ¿Cómo creen que ven el trabajo? ¿Cómo creen que ven explotar la tierra? ¿Cómo creen que ven su responsabilidad frente a las cosas? ¿Por qué creen que ese es un país tan pobre? Porque su misión religiosa les hace rechazar muchas veces cualquier idea de desarrollo cultural o social o laboral. ¿Por qué? ¿Para qué voy a labrar una ilusión? Es lógico, ¿verdad? ¿Para qué voy a cultivar una ilusión? ¿Para qué voy a aprender sobre las cosas que son una ilusión si yo lo que quiero es irme de aquí? Ahora, hay muchos creyentes que tienen la misma visión. No, de verdad. ¿Para qué voy a estudiar? Si Cristo viene, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Tu responsabilidad aquí qué? ¿Dónde está aquello de vivir en comunidad que tanto dice la Biblia? También se han asumido muchas prácticas que no son bíblicas en medio de todo ese enredo. Y usted ve al hermano, no, yo con el televisor aquí meditando en la Biblia. Esa espiritualidad individualista no hace parte de la conciencia de la Biblia. Miren cómo la idea de Dios forja tanto al ser humano que para ellos esta práctica es normal. O sea, imagínense que se logre calar en el corazón de una madre que coger a sus niñas en sus brazos y ahogarla es uno de los actos de espiritualidad que le puede ayudar a superar mucho karma en sus reencarnaciones futuras. Nada más imagínense eso. ¿Qué debe pasar en la mente y en el corazón de esa persona para que eso llegue hasta allá? Así que llegamos al karma. Es una aplicación a nivel moral del principio de causalidad. Ellos dicen que toda causa es antecedida por un efecto. Entonces, todo lo que te pasa en esta vida viene de la vida pasada. Y el objetivo de todo esto, entonces, es que la persona sea liberada de su karma. El karma
es el conjunto de consecuencias que saltan incluso de una vida a otra. Y ellos tienen la idea de que todo es un ciclo. A ese ciclo se le llama el samsara, la rueda del samsara. Nuestra vida nunca se acaba, comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Si lograste muchas acciones buenas, la otra vida te va a poder pasar de rata a perro, ¿sí? Más o menos. Hasta que algún día, después de quién sabe cuántas reencarnaciones, te conviertas en un hombre. Y si te portas mal en esa reencarnación, renaces mujer. Y así, esa es la visión del mundo que él tiene. Así que como esa existencia es tan tortuosa, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que librarse de la existencia o no? ¿No les parece nada? Lógico, ¿verdad? Es mejor que yo me desaparezca ya en alguna cosa, pero que no siga en ese ciclo dándole vueltas. O sea, su sistema, entre comillas, tiene algo de lógica si se piensa de esa forma. Si usted piensa que toda su vida va a ser una rueda de sufrimiento, hay que salir de aquí como sea. Pero su esperanza realmente no es esperanza. Es una no existencia, es un vacío, es una nada. Por eso, unido al karma y al samsara, está el mosca o muski, la liberación, la excarcelación, donde se le enseña a la persona que él debe a toda costa liberarse de su cuerpo, de su alma, del espacio y del tiempo. Y uno dice, bueno, si usted se libera de todo eso, ¿qué queda? ¿Cierto? Porque ya usted no hace parte del tiempo, del espacio, de nada. ¿Sabes? Es más, piense usted en qué es la nada. No piensa en algo, porque la mente humana no da para pensar en nada. Usted piensa en el aire o piensa, pero el aire existe, hace parte de algo que está en el espacio, hace parte de la creación. Así que la nada es eso, es nada, pero ¿cómo es que eso se presenta elaboradísimamente como el objetivo para que una persona lo persiga en la vida? Tiene que haber mucha oscuridad, mucha tiniebla en el corazón de esa persona por parte de ese sistema para que una persona piense eso como su ideal de vida. Por supuesto, es un sistema fatalista. No hay nada que hacer, esto me tocó vivirlo, si me enfermé, pues me muero, nadie me va a ayudar, etcétera, etcétera. Terrible. Así que el hindú está interesado en que su ser eterno, su alma, vuelva al alma de Brahma, o sea, se vuelva a unir con Brahma. El alma, por lo tanto, no comparte la misma esencia de la realidad. La persona no existe en su sistema. El cuerpo es la cárcel del alma y cualquier idea de una eternidad con cuerpo es triste para ellos, porque la idea es que el cuerpo salga de la rueda. Y como el cuerpo me ata a la rueda, cualquier idea de una resurrección corporal para ellos es lo peor en la vida que les puede pasar. No, que tú vas a resucitar con todo el cuerpo. Uy, Dios mío, otra vez la rueda de la vida. Ahora más o menos esa idea ya existía en una época, porque Platón también tenía la idea de que el cuerpo era la cárcel del alma y todo lo demás. Entonces usted se imagina cuando Pablo en el Areópago dice, Jesús resucitó con todo el cuerpo, y todo el mundo dice, no, pero esa esperanza sí. Todo iba bien hasta que llegaste a esa parte, porque ya, ¿cómo así que no nos vamos a poder librar de este cuerpo? Obviamente la idea de una redención completa con cuerpo es para ellos una tragedia. De su salvación por ninguna parte hay que mencionar el cuerpo en su sistema, porque el cuerpo es una atadura. Todos creen en un dualismo de mundos, donde la idea es que salga de este mundo pasajero para irse a ese mundo donde ya no hay espacio, tiempo ni nada. O sea, salga de todo eso. La personalidad es pasajera. El Gita dice, por ejemplo, el yo
ni nace ni muere. Eso como es. Ni nace ni muere. Uno le trata como de encontrar algo que dice ni nace ni muere. Entonces, ¿qué es eso? Nunca existió. Así que ahí las tres vías, frente a eso ellos tienen tres vías de salvación. Una es karma marga, el camino del desapego o de la acción desinteresada. Traducido a nuestra cultura es que nada te importa. ¿Estás enfermo? Ah. ¿Te estás muriendo? Tampoco. ¿Tienes hambre? No, eso es una ilusión. El dolor, eso es una ilusión, o sea, que nada te importa, o sea, una idea. Entonces, haga buenas acciones de forma desinteresada y no se importe por usted mismo, porque así es como se libra del karma. El Bhakti Marga, el camino de la devoción exclusiva a una deidad o a un Dios. Viva para hacerle todos los sacrificios que pueda a ese Dios, a ver si de pronto le funciona. Es el camino, entre comillas, del amor. Y uno vaya a ver la definición de amor que hay en esa espiritualidad. Algo compleja también. Y el Jnana Marga, la senda del conocimiento más elevado. Esto es un gnosticismo. Desarrolle su conocimiento hasta un grado tal que ya llegue a desprenderse y a entender que el alma es una ilusión y que todo eso. Esas son las vías de salvación en esa cultura. Fíjense que esta senda del conocimiento más elevado también la conoció en los primeros siglos por medio del gnosticismo. Pero ¿sabe dónde ve usted eso hoy? En los retiros de Jehová. Pregunta a un testigo, ¿cómo se salva? Por el conocimiento de la Escritura. No, se salva por el conocimiento. Budista también. No, es salvado por Cristo. No te salvan ni tus buenas acciones, ni tu desapego, ni tu ritualidad, ni tu conocimiento. Te salva Dios. Pero miren las profundas diferencias y hasta aquí llegamos, porque ya se acabó el tiempo. Lincoln tenía una pregunta. Entonces, básicamente, hermanos, es como una visión muy sintética, porque tiene mucho de largo y de alto, pero como para entender qué realmente cree y orar por estas personas. Porque realmente la condición en la que el enemigo las ha puesto es una condición lamentable. Ha destruido su mente en cualquier deseo de vivir, cualquier idea de tener una vida digna, cualquier idea de desarrollo, de educación, de progreso. Es esa vida o esa cosmovisión la que está subyugando que en esos países no haya ningún progreso ni ningún bienestar para esas